Dios así nos permite el estar reunidos y estar juntos para poder escuchar ese alimento espiritual el cual Dios nos quiere dar. Por eso podemos escuchar con un corazón atento y de esa manera recibir ese alimento especial el cual Dios nos quiere dar para nuestro espíritu. Vamos a comenzar cantando esta mañana del himnario bautista, el himno número 500. Himno 500, en presencia estar de Cristo. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo hoy lo puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria demostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y estemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Solo tras oscuro velo hoy lo puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Es el himno 500, ¿no? En el cual nos muestra que Jesucristo siempre está con nosotros, que por esa sangre preciosa la cual derramó en la cruz hemos recibido la salvación, y que por ese amor incondicional el cual tuvo hacia nosotros murió en el Calvario y derramó hasta la última gota de su sangre para permitirnos entrar en su reino celestial. Vamos a seguir alabando esta mañana, vamos a cantar el himno número 222. Himno 222, maravilloso es.
Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso es el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Dios nos da sus maravillas día en día, nos permite la mañana, la tarde, la noche, y cada momento el poder estar agradecido hacia Él es una gracia la cual Dios nos permite. Por eso siempre es bueno reconocerle en todo momento, en toda ocasión, poder escuchar así también su palabra en nuestros corazones, poder nuevamente que esa palabra pueda trabajar en cada uno para poder avanzar con un corazón feliz y alegre solamente por la palabra de nuestro Señor. Vamos a seguir alabando esta mañana, vamos a cantar el himno número 144. Himno 144, gozo la santa palabra leer. Gozo la santa palabra leer, cosas preciosas allí puedo ver, y sobre todo que el gran Redentor es de los niños
al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Me ama Jesús, pues su vida entregó. Por mi salud y de niños habló. Dejad los niños que vengan a mí para salvarlos, mi sangre vertí. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús pecador, le diré, por su palabra que tienes aquí, aprende y siente que te ama a ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Y es que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados, y por esa sangre la cual derramó en la cruz, todos hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Por eso es necesario creer esta palabra, y que esta palabra pueda ser esparcida entre todas las personas del mundo, para que todo el mundo pueda escuchar el Evangelio de que Jesucristo murió por nuestros pecados. También así saludamos a los hermanos que se sintonizan mediante las redes sociales, mediante Facebook o YouTube, con la sigla de Misión Buenas Nuevas, Misión Buenas Nuevas La Paz. También puedan compartir, también comentar, ¿no? Y eso ayuda mucho para poder difundir el Evangelio. Y también aquellos que sintonizan mediante Radio Jerusalén, la emisora la cual está a las 24 horas con nosotros, donde se lleva el Evangelio, la palabra, con los diferentes siervos de todo el mundo en realidad. Así también podemos escuchar la palabra, ¿no? Vamos a seguir alabando esta mañana. Vamos a cantar el himno número 143. Himno 143, Bellas Palabras de Vida. Bellas
Jesucristo nos da esa palabra, la cual nos da vida. Por eso, ¿no? Él nos da constantemente los ríos de agua viva. Una palabra la cual sacia nuestra sed eternamente. Y por Él nunca más podemos tener sed en este mundo. Esa sed la cual el mundo busca, la justicia. Solamente podemos hallarla en nuestro Señor Jesucristo. Y esa palabra nos da la paz, el amor, la felicidad. Por eso es muy necesario buscarle a cada momento y hallar esas palabras que Jesucristo nos quiere dar. Vamos a seguir alabando esta mañana. Vamos a cantar el himno número 460. Himno 460, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba, por Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida solo por Él, grato es en Él, a un tierno niño tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor,
Buenos días, hermanos. Esta mañana damos gracias a Dios por reunirnos en la iglesia, donde podemos escuchar su palabra, también abrir nuestro corazón, ¿no? A través de su palabra podemos así avanzar, hermanos. Bueno, también damos bienvenida a los hermanos que nos siguen por las plataformas virtuales, tanto Facebook, YouTube, y también se está transmitiendo ese culto dominical y en los idiomas de Aymara y Quechua. Y esta mañana tenemos la oración para este servicio dominical a través de nuestro hermano Martín Quispe. Él va a orar para este servicio, hermanos. Buenos días, hermanos, hermanas. Vamos a orar. Gracias, Señor, por regalarnos un día más de vida, Señor. Hoy día es un día especial para nosotros, para tu pueblo santo, Señor. Y te agradecemos, Señor, una salvación tan preciosa nos regala, Señor Jesús, por tu palabra. También, Señor, tú mismo reúnas, Señor, hoy día, Señor, a tu pueblo santo. También en las iglesias a nivel nacional, Santa Cruz, Cochabamba, Señor, Sucre, Oruro y también Caranavi, y también donde esté tu pueblo, Señor, tú mismo dirijas, Señor, a tu pueblo, Señor. También te agradecemos, Señor, hoy día tenemos Santa Cena, Señor, hoy día un domingo muy especial, Señor. Bendito Padre Santo, tú mismo guíanos y diríjanos, Señor. También hoy día, Señor, reúna a tu pueblo santo, todos estemos reunidos acá para escuchar tu palabra, y también tú mismo abra nuestro corazón, nuestra mente para poder recibir tu palabra, para alimentarnos, Señor Jesús. Así te pido esta mañana en tu nombre poderoso, Señor Jesús. Amén. Y este tiempo también Dios está trabajando en nuestro corazón, ¿verdad? Y a continuación tenemos los testimonios. Hermanos, ¿alguien quiere compartir su testimonio? Esta mañana les invitamos a los hermanos cómo ha estado pasando este tiempo, ¿no? Durante esta semana también ha habido muchas actividades en la iglesia. ¿Algún hermano o hermana que quiere compartir su testimonio esta mañana? Bueno, adelante, hermano. Buenos días, pastor. Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanas. En esta mañana estoy agradecido a Dios, ¿no?, por traerme a este lugar una vez más. Porque por mí casi nunca llego y no puedo venir. Y ni quiero venir siquiera, ¿no? Así es mi corazón de mí. Pero Dios me ha traído, ¿no? Por esto estoy agradecido. Y en esta mañana, ¿no?, yo quiero un poquito transmitir mi corazón todo este tiempo. Después de que he recibido la salvación, hace 5 años atrás debe ser, ¿no? Y yo no he podido manejar mi vida de creencia muy bien, ¿no? Siempre mezclado con el pecado en el mundo. Todo ese tiempo, ¿no? Y aunque yo quería, ¿no?, por mí mismo, quería, procuraba, venía a la iglesia y no podía, ¿no? Hasta que me llegó un conflicto así fuerte, ¿no? Hasta que un día Dios me ha doblado mi rodilla, ¿no? Ese rato yo me he dado cuenta de que Dios verdaderamente
cuando Él nos eligió y Él sabe a qué hora y cuándo, ¿no? Este tiempo, año pasado debe ser, ¿no? Mi testimonio era, ¿no? Solamente queja. Yo me he quejado de ustedes, ¿no? Quizás algunos me han escuchado, ¿no? Y yo decía de que no tengo trabajo. Y a los hermanos casados yo le decía, ¿no? Alguien, pues, por favor, quiero trabajar, no tengo trabajo, ya me han retirado de mi trabajo, así. Pero nadie no me dice nada, ¿no? Al hermano René tiene su taller de carpintería de aluminio, ¿no ve? A él le he encontrado, no me dice nada. Hermano Ángel es albañil, nada, nadie. Yo me he enojado, ¿no? Entonces estos hermanos son cristianos, ni que no me quieren ayudar, ¿no? Nadie no me dice nada, cero. Así, enojado, ¿no? Después me he viajado a Brasil, me he ido. Hay un amigo me ha llamado, pero tan lejos, no, pero me he ido. He trabajado ahí. Y después de regresar, después de eso he regresado aquí y llego en mi hogar totalmente destrozado, ¿no? Mi hijo con problema, yo sin trabajo. Mi otro hijo me dice, me han botado del colegio. O sea, totalmente desastre mi hogar, ¿no? Y ese momento, solamente he llorado nomás, ¿no? Estoy en el piso y me he recordado, ¿no? Ahora, ¿qué hago? Entonces iré pues, a la iglesia. Voy a encontrar siempre al pastor, alguien debe estar siempre en la iglesia, sí. Y he venido a la iglesia, he tenido comunión, ¿no? Con el pastor Rubén. Y ese rato me he recordado cuando he recibido la salvación de Naamán, ¿no? Yo también había estado así igualito, ¿no? Que alguien que me dé algo, y cuando busco trabajo, que alguien rapidito me va a decir, aquí está hermano, venite aquí a trabajar así, como general Naamán yo estaba, ¿no? Mi corazón. Pero después de tener comunión con el pastor, él solamente me ha dicho, yo me he quejado, ¿no? Llorando al pastor, yo le he dicho, ¿no? Pastor, así tengo problema, mi hijo está así, yo estoy así, no tengo trabajo. Estamos en el piso, he destrozado toda mi familia, le he dicho. Y el pastor, he llorado. Yo pensé que iba a llorar junto conmigo el pastor, pero no, el pastor ni siquiera, no me ha dado tanta importancia, ¿no? Y solamente me dijo, ¿qué clase de arrepentimiento estás teniendo vos? Así, como que me ha reñido, ¿no? Vos tienes arrepentimiento de Judas, me ha dicho. Tienes que tener arrepentimiento de Pedro. Así, vos estás lejos de Dios. Judas se arrepintió porque vendió a Jesús, ¿no? Y vos igual te estás arrepintiendo que he destrozado a mi familia, todo. Vos ten arrepentimiento de Pedro, así. Pedro, ¿qué hacía? Pedro se arrepintió porque no escuchó su palabra, así. Entonces, así ha pasado, hermanos, ¿no? De verdad. Y el miércoles he bajado a la iglesia y de ahí la prédica del pastor aquí, está predicando. Él predicaba, ¿no? Ustedes nunca han vaciado su corazón, dice. La basura que tienen nunca vacían. Por eso Dios no trabaja en ustedes así. Entonces yo estaba pensando, entonces qué cosa siempre. Y de repente me vino así una fuerza. De verdad he agarrado porque yo estaba con el mundo conectado. Como yo soy viudo, no, yo soy solo. Entonces siempre tenía en el celular conectado con mis amigas, todo. Y esa mañana he agarrado de canto, siempre le he eliminado, he bloqueado, todo siempre de verdad, he vaciado de mi corazón de verdad. El pastor decía, ni un poquito tiene que estar en tu corazón, si no Dios no va a trabajar así. Y de verdad lo hice, ¿no? Como nunca he hecho, porque siempre, algunas veces el diácono sabe decirme, no tiene que estar conectado con el mundo, pero no, yo sigue, estoy chateando, estoy hablando así. Pero esta vez lo hice, ¿no? Y lo más admirable, ¿no? Dios no había sabido tardar, había sido al instante. Y como estaba quejándome de trabajo, todo, ¿no ve? El sábado estaba yendo a botar basura y dos señoritas salen de ahí, de mi casa de Citos, y están botando unos cortes y unos cuerinas así.
Y le preguntaba, señorita, ¿qué cosa están haciendo? Pues, ¿qué hacen pues ustedes? Fabricamos zapatos, me dice. Recibime pues, ya pues vení. Se dan de cuenta, hermanos. Y yo he experimentado, ¿no? Yo nunca he sabido vaciar de mi corazón, pero apenas que vaciar de mi corazón, todo, botar a la basura, decía el pastor, he hecho. Al instante Dios me ha dado trabajo al instante, hermanos, ¿no? Por eso agradezco a Dios. De verdad, creo a Dios. Crean ustedes, hermanos. Dios no tarda. El problema está en nosotros, de verdad. Si no vacías, si llega un poquitito, no va a trabajar. Va a seguir así. Y después sigue escuchando las prédicas, ¿no? Otra prédica también he escuchado. Que nosotros no buscamos a Dios. Dios nos busca a nosotros. Nosotros dice que estamos lejos, dice, de un universo hacia lejos, así estamos, dice. Pero un poquitito mira a Dios, Él está atento, decía, ¿no? Entonces todas las cosas yo recibía en mi corazón, así. Entonces, qué admirable, ¿no? Ahí rato nosotros decimos, ¿no ve? Dios, ¿cuándo trabajará? Es al instante, así ha decidido Dios. Yo agradezco mucho, ¿no? Y también anterior domingo, aquí ha anunciado, ¿no? Van a traer invitados, decía. Y yo, mira, ni siquiera no estoy asistiendo a la iglesia bien, tengo vergüenza. ¿Qué diciendo voy a invitar a uno, hermano? A mis hermanos peor, ¿qué le voy a decir? No me van a decir este borracho, ni siquiera no va a decir, este mujeriego, este borracho, ¿qué diciendo así? Pero esta mañana, una llamada telefónica, una amiga mía, ¿cómo estás, Gila? Me dice, aquí estoy. ¿Quieres venir a la iglesia? Sí. Hermanos, ni siquiera no se esfuercen para traer invitados. Dios está trayendo. Hay rato nos queremos invitar, ¿no? Yo quiero traer, pero no. Dios está trayendo de verdad, yo creo. Por eso esta mañana quiero agradecer a Dios por todo este tiempo que está trabajando en mi corazón. Quiero que siga trabajando. Y no es eso nomás. El hermano Wilder de mi zona me ha nombrado como subguía. Pero feo, ¿no? Tan feo, yo ni siquiera no asisto a la iglesia, pero así me ha nombrado, ¿no? Yo solamente podía mirar al cielo y agradecer a Dios por todo, por los siervos, por los pastores, que mediante ellos hemos escuchado la palabra y recibido la salvación. Y quiero seguir experimentando las cosas de Dios en mi vida. Nada más esta mañana quiero agradecer a Dios. Muchas gracias, pastor, muchas gracias. Gracias por el testimonio, hermano. También la palabra dice, ¿no? En San Juan capítulo 15, sin mí nada podéis hacer, dice, ¿no? Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Así podemos ver también nuestra vida reflejada en la palabra de Dios. Esta mañana también tenemos la presentación del canto Esperanza y ellos van a interpretar Tú eres la luz y llanto del corazón. Podamos recibir con fuertes aplausos al canto de esperanza. Hola, sí.
de mis mañanas, agua de manantial que calma mi sed, pan que sacia el hambre de mi alma, llanto que cubre a todo mi ser. Tú eres la luz en la oscuridad, llanto la tempestad, luego de libertad. Tú eres la luz en la oscuridad, calma en la tempestad, vuelo de libertad. Tú eres la luz en la oscuridad, calma en la tempestad, vuelo de Tú eres la luz de mis mañanas, agua de manantial que calma mi sed, pan que sacia el hambre de mi alma, manto que cubre a todo mi ser. Tú eres la luz en la oscuridad, agua de manantial que calma mi ser. Tú eres la luz en la oscuridad, calma en la tempestad, vuelo de libertad. Tú eres la luz en la oscuridad, calma en la tempestad, vuelo de Muy buenos días, hermanos. Les damos una cordial bienvenida a todos. Que Dios bendiga a toda su iglesia. En esta mañana nos sentimos muy felices de poder alabar a nuestro Creador. Estamos aquí de pie todavía el grupo. Por favor, pedimos muchas oraciones, no por nuestra fuerza, ¿no?, sino porque Dios nos ayuda y estamos muy agradecidos con Dios. La segunda alabanza, llanto del corazón.
Estoy llorando en el corazón, mi vida entera es un ciclo. Quiero cambiar este dolor, solo tú puedes, mi Señor. Jesús, mi Salvador. La, 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 Estoy llorando en el corazón, mi vida entera es un ciclo. Quiero cambiar este dolor, solo tú puedes, mi Señor. No puede más y el universo escuchará que Él es Jesús, mi Salvador.
Hola. Damos gracias al Canto Esperanza. Ellos también se perdieron como 2 domingos, ¿verdad? Ahora podemos escuchar y también la música abre el corazón de las personas. Bueno, y a continuación tenemos también en otra presentación, la presentación del coro Nueva Alegría. Ellos van a interpretar dos himnos, Tierra de Palestina y Oh, qué amigo nos es Cristo. También recordamos, ¿no?, los hermanos, que después de esta presentación del coro también y siempre apagar los celulares, ¿no?, para escuchar la palabra y tomar en cuenta, y antes de la prédica también podemos movernos, ir al baño, todo eso, ¿no? Y después de esto, antes de la prédica, pueden poner en silencio los celulares, hermanos. Bueno, recibamos con un fuerte aplauso al coro Nueva Alegría esta mañana. Hablarían bien, esta historia.
Un fuerte aplauso más para Coro Nueva Alegría. Y el coro está también avanzando, ¿no? También había convocatoria hace tiempo para el coro, pero consultando en la oficina pueden también, tal vez alguien se puede animar, ¿no? Para entrar al coro. El requisito no es mucho, ¿no? Es solamente tener ese corazón abierto para poder cantar. Y también esta semana, ¿no? Hubo actividades en la iglesia donde también hubo retiro de ministros y también ayer hubo también, ¿no? El casting. Ya sabían, ¿no? Que había casting de danza. Tanto los niños, adolescentes, jóvenes, ellos ayer también participaron. Esto se llevó allá en la iglesia de Purapura. Y también pudimos ver, ¿no? Por cómo ellos también mostraban todo su talento, ¿no? Los niños, los jóvenes. Y uno puede ver, ¿no? Como a través de la danza ellos pueden expresar todo su corazón. Y los que no vinieron se perdieron todo eso, ¿no? Pero yo creo que va a haber un video o algo así para mostrarles cómo estuvo. Y bueno, esta mañana también podemos, por favor, rogar a los hermanos que puedan poner sus celulares en silencio. Así podemos escuchar esta mañana la palabra de Dios sin interrupciones, hermanos. Y bueno, esta mañana tenemos la palabra a través de nuestro pastor Andrés Lim. Él nos compartirá la palabra esta mañana, hermanos. Adelante, pastor. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días. ¿Escucharon bien las presentaciones? ¿Le gustaron? Todos le gustaron. Sí. Hoy también en la tarde tenemos culto de la tarde. Otra presentación también preparamos. Este año, principio de este año, realizamos encuentro mundial en Sucre. Entonces, más de 600 voluntarios participaron. Muchos participaron. Entonces, aquí La Paz, poco más de 250 jóvenes voluntarios participaron. Pues en la tarde, con culto de la tarde junto, queremos entregar el certificado con carga horaria. Pues en la tarde también estamos preparados muchas presentaciones. ¿Está bien? Sí, todos y quedándose pueden participar. Sí, esta mañana, San Marcos. Usted tiene el libro San Marcos, capítulo 9. El libro San Marcos, capítulo 9. Desde el versículo 14 voy a leer. El libro de Nuevo Testamento. La Biblia está dividido, ¿no? Grandes. Antiguo Testamentos, luego Nuevo Testamentos. Antiguo Testamentos antes de venir es Cristo, ¿no? Luego Nuevo Testamentos ya cuando llegó es Cristo. Encontraron San Marcos capítulo 9 desde el versículo 14 hasta el versículo 27 voy a leer, ¿no? 14 al 27. Todos se encontraron, voy a leer. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos
espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo y diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Hasta el versículo 27 hemos leído. Aquí yo escucho no mucho ecos en mi lugar, mucho eco yo escucho. ¿Ustedes escuchan bien? Sí, en mi lugar mucho ecos. Sí. Y esta mañana yo también escuché, ¿no?, de coro. Nuestra iglesia tenemos grupo, coro Nueva Alegría. ¿Sí? ¿Canta bien? ¿Usted también no quiere ser miembro de coro Nueva Alegría? ¿O tiene vergüenza? Y tenemos grupo, ¿no?, de canto de esperanza también. Entonces, y mirando, alguna vez muchos miembros integran, que se animan, ¿no?, a quiero alabar. También a mí me gusta cantar. Entonces, en el principio, con mucha fuerza, con mucho ánimo, integra varios. Pasando el tiempo, 1 mes, 2 meses, entre miembros choca, pelea, porque no tiene misma idea. Entonces, también entre miembros no hay una cabeza, un líder. Una cabeza, un líder ya está mal, no haga así. Si obedece, se termina, se ordena. Pero todos son, sí, y piensan que sabe bien. Entre ellos muchos discuten, pelean. Entonces finalmente no aguanta. ¿Qué pasa? Y sale. Uno sale, 2 sales. Entonces finalmente ese grupo no puede crecer, ¿verdad? ¿No? Entonces, una vez, iglesia Corintios mirando una ciudad grande. Entonces, en la iglesia de Corintios también había los hermanos salvos. Hermanos salvos, ¿qué quiere decir? No solamente viene a participar cultos, escucha. Hoy en día, muchas personas solo domingo vienen, como un costumbre. En su mochila prepara la Biblia. Luego algunos vienen, luego escucha la palabra, termina, luego saluda, Dios se le bendiga, luego retorna. Así como un costumbre participar al salón, al culto. Entonces,
y muchos hermanos vienen a la iglesia, no todos son hermanos salvos. Entonces, hermanos salvos, ¿qué quiere decir? Por la fe, escuchando la palabra de Dios, ¿no? El evangelio, hablando más correcto, el evangelio. ¿Ustedes han escuchado en la iglesia el evangelio? Escuchando el evangelio, escuchando. Entonces alguien pregunta, ¿qué es el evangelio? También pregunta. Entonces, ¿qué es el evangelio? Según, conforme la escritura, la palabra de Dios. Jesucristo y murió por nosotros. Entonces, dentro del evangelio debe entrar ciertas cosas, sí o sí, eso es el evangelio. Entonces, Jesucristo murió por nuestros pecados, ¿sí? ¿Jesucristo por qué murió? Por nuestros pecados. Después de morir en la cruz, al tercer día, Jesucristo resucitó, ¿verdad? ¿No? Jesucristo resucitó y triunfó. Limpió, perdonó nuestros todos pecados. En el evangelio eso ya debe entrar. Es el evangelio. Por eso ya ustedes cuando vienen a la iglesia escuchando el evangelio, como estas cosas hablamos, escuchando el evangelio, después no solamente escuchar, después de escuchar, creer. ¿Sí? Después de escuchar el evangelio, ¿qué hace? Creer. Muchos vienen, escuchan, pero sin creer. Ahí retorna, aunque viene a la iglesia escuchando. Sí, entonces, sin salvación, no recibiendo la salvación, retorna del evento, del culto a sus casas. Entonces, en esta persona no puede ver el cambio verdadero, no puede trabajar. Dios aparentemente viene a la iglesia, cada domingo viene, luego viene a la iglesia, al culto. ¿Qué hace, hermano, también? Según la palabra de Dios, tiene que ofrendar, tiene que diezmar, tiene que orar, ayunar, luego también servir, ¿verdad? ¿No? Por eso mucha gente viene a la iglesia, hace estas cosas, haciendo esto, pero cuando termina el culto, luego retorna a su casa, a su lugar, a su negocio, pero muchos dicen que no ve el cambio, no ve. ¿Por qué no ve mucho cambio? Porque tampoco Dios puede trabajar. Varios hermanos me dijeron, pastor, ¿qué sirve recibir la salvación? Mi vida o igual o más difícil que antes, así dice. Si hermanos pueden escuchar bien, físicamente no cambia tal vez, o tal vez la situación más difícil que antes. Pero cuando una persona recibe la salvación, ¿sí? Escuchando el evangelio, luego creer, tener la fe, creyendo, por ese el evangelio, Jesucristo ya limpió mis pecados. Yo creo, Jesucristo murió por mi pecado, limpió perfectamente mis pecados ya, yo creo. Luego en su corazón cree, ¿cierto? Creyendo, esta persona ya diferente, desde ahí Dios trabaja, no es igual. Muchos dicen, ¿sí? Yo recibí la salvación, pero antes, ahora igual, dice, no es igual, ¿sí? No es igual. Totalmente ya diferentes. Como hasta donde hablamos, como viene acá escuchando el evangelio, ¿no? Iglesia Corintios hablamos, ¿verdad? ¿No? Iglesia, ¿recuerda? Sí, sigue bien, tal vez desviando ustedes. ¿Sí? Iglesia Corintios también igual. Había muchos hermanos, miembros, son salvos. ¿Qué quiere decir? Yo también solo vivía en el mundo. Yo trabajando, estudiando, ganando, viviendo felizmente en el mundo. Esa vida todo así pensaba. Disfrutar, vivir bien, según su deseo, lo que desea ese carne. Ese carne desea, todo lo que desea dando. Comida da, comida.
Luego diversión pide, diversión dando. Esa carne, todo lo que pide dando, estará bien, felizmente va a vivir, pensaron. Pero un día Elías también, viviendo, encontró el Evangelio. Escuchando el Evangelio, gracias a Dios, podía creer, podía tener la fe, ¿verdad? No, a Jesucristo, por eso vino. Luego murió por mi pecado. Jesús en la cruz murió por mi pecado. Entonces yo también creo. Sí, limpiando nuestros todos pecados, recibiendo la salvación. Hermanos y salvos, así venía a la iglesia y Corintios. Pero en la iglesia de Corintios había también muchos sí, líderes, ¿verdad? ¿No? Entonces, Elías también predicando la palabra de Dios, sabía muy bien. Pero en esa iglesia de Corintios había contiendas. ¿Sabe contiendas? Contiendas. ¿Está bien esta palabra? Pelear. Contiendas había en esas iglesias. Luego divisiones en la iglesia. Divisiones. Entonces, en esa iglesia de Corintios, ¿por qué hermanos salvos? Entendieron, Jesucristo murió, limpió mis pecados. Ya yo también ahora soy salvo. Dios va a trabajar. ¿Sí? Pero en vez de trabajar Dios en su vida, ¿qué sucede? Entre hermanos pelean, discuten, luego separa, divisiones, un grupo, otro grupo, otros grupos. Hoy en día mucha iglesia también, una iglesia cuando crece grandes, dentro de la iglesia también se divide, se divide. Luego pelea, no se puede. Entonces en esa iglesia de Corinto también eso sucedió, pelearon. Leyendo la Biblia, ¿por qué pelearon? ¿Por qué se dividieron? Es muy sencillo, es un matrimonio, ¿por qué pelea? Dos cabezas viven en la casa, dos cabezas. Que esposo no debe hacer eso, está mal. No, tú nomás primero haga bien. Tú no haga bien, ¿cómo me puede decir? Entonces, dos personas son cabezas, dos cabezas. Antiguamente, como mi familia, mi padre tenía 6 hijos, hermanos. ¿Cuántos hijos? 6 hijos. El primero hermano mayor, segundo hermano, tercer hermano, cuarto hermano, quinta hermana, sexto yo, últimos. Entonces, tenemos jerarquía en nuestra casa. ¿Qué jerarquía? ¿Quién es jefe? Cuando el padre o la madre no está en la casa, ¿quién es jefe? El mayor. Aunque nadie habla, pero mi hermano mayor es como mi padre. Luego cuando los hermanos estamos en la casa, está sucio en el cuarto, entonces mi hermano mayor, Andrés, limpia así. ¿Por qué a mí? Así. Y quiero quejar, ¿cierto? Porque hay varios hermanos. Luego cuando comiendo no hay agua, entonces ¿quién manda? Andrés, agua. Sí, entonces, ¿por qué a mí? Hay varios hermanos, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Último, ¿cierto? ¿No? Último. Entonces, yo también obedezco. Si no obedezco a mi hermano mayor, ¿qué va a suceder? Así, ¿verdad? ¿No? O jerarquía ahí en la casa. Y por eso pastor también dijo, tener varios hijos, mínimo 5 hijos tener, dice, 5 hijos. 5 hijos tienes, no necesario el padre, la madre. Entre ellos todo hace bien, ordena. Un hijo mayor, segundo hijo, tú eso haga, ordena, ¿cierto? Pero cuando en la casa solo un hijo tiene, ¿sí? Él es como príncipe, no escucha bien. Por eso para educar bien a sus hijos, tener varios hijos, una manera, ¿sí? Aunque no es buena soluciones, pero tener varios hijos ayuda a educar una manera a los hijos. ¿Está bien? Sí, entonces hay algunos matrimonios, ¿verdad? ¿No? Para educar los hijos.
cuesta, dice. Sí, claro. En mi casa también igual. Automáticamente hermano mayor manda. Segundo hermano manda tercero. Tercer hermano manda a quién. Finalmente a mí siempre viene a mí, ¿sí? Pero yo también tengo miedo de mis hermanos mayores, son más altos, más fuertes. Si cuando yo enfrento contra mi hermano mayor, ¿qué pasaría? ¿Sí? Luego toda la vida va a vivir juntos en mismos cuartos. Entonces por lo menos yo también tengo cabeza pensando a mejor obedecer, vivir bien en mi casa, mejor obedecer, obedeciendo. Entonces, dos cabezas, por eso ya pelea entre matrimonios. Cuando una persona considera, ¿qué considera? No, me falta mucho, no me alcanza a mi esposo, mi esposo mejor. Dios puso la cabeza, Dios va a trabajar a través de mi esposo. Entonces así, y humillando en ese matrimonio, ¿va a pelear o no va a pelear? ¿Va a pelear o no va a pelear? No va a pelear. Pero ¿por qué la iglesia así pelea, iglesia de Corintios? Los líderes son inteligentes, todos predican bien, todos recibieron la gracia de Dios, ¿verdad? ¿No? La gracia de Dios. Entre ellos se une, no se une, no se puede. Por eso discuten. Luego divisiones, así deshace, fracasan. Entonces aquí también nuestra iglesia, como primeramente, llegando los hermanos acá, domingos llegando acá, escucha la palabra. Pero primero debe recibir la salvación. La salvación también explicamos, ¿no? Hablamos, hermano, ¿verdad? ¿No? La salvación, escuchando el evangelio. Dentro del evangelio sí o sí, la muerte del Señor es Cristo, luego la resurrección del Señor es Cristo. Ahí creer, por la fe, creyendo, recibir la salvación. Usted también, esa parte, todo creyeron, hermanos, creyeron en el evangelio, hermanos. O tal vez rara vez algunos solo domingo viene, escucha, luego con duda, ¿sabe duda? No entendieron. ¿Qué quiere decir? No es la fe. Bueno la palabra, dice. Bueno la palabra, creó, pero tiene duda, no entiende. Luego, si con duda retorna, ¿sí? Esta persona no creyó, con duda está retornándose. Pero entre algunos tiene duda o preguntas. Pastor, no entendí muy bien. Usted dice, creyendo el evangelio va a limpiar todos los pecados, luego Dios va a trabajar. Entiendo, pero yo no puedo creer. ¿Cómo no tengo pecado? Sigue estoy haciendo maldad, sigue estoy saliendo enojo, ira. Luego retorno a mi casa, yo sé qué vida voy a vivir, yo sé esa vida. Entonces, ¿cómo voy a decir no tengo pecado? Mi padre, mi madre me conoce, mis amigos me conocen, borracho, hago, viviendo. ¿Cómo voy a decir no tengo pecado? Ya puede ser, no puede ser. Puede ser, pero lamentablemente ese con duda regresa. Con duda, ¿sí? Guardando, regresa, no conversa acá. Entonces, cuando eso preguntando, nosotros abriendo la Biblia, bíblicamente va a explicar. Hermano, escucha muy bien, tiene razón, pero ya aquí vamos a ver la Biblia, luego unos, explicando, otra vez escuchando, esta persona va a tener, ¿qué va a tener? ¿Qué va a tener? La fe. Otra vez va a tener la fe. Por esa razón, ahora yo creo. Luego, ahí yo creo Jesucristo murió. ¿Cuándo murió? Ahora yo, sí, creo, soy limpio. Desde ahí en esta persona Dios le acompaña, luego y trabaja.
Entonces, primeramente, ustedes también llegando acá a nuestra iglesia, tal vez está invitando su familia, ¿no? Su vecino, amigos, alguna persona viene. ¿Tiene duda? ¿Qué tiene dudas? Yo mi vida así viviendo, hoy escuchando la palabra, va a cambiar. Así también tiene duda. Hasta ahora yo soy borracho, sigue tomando, peleando. Hoy escuchando la palabra de Dios, ¿va a cambiar o no va a cambiar? ¿Ya piensa o no piensa? Algunos piensan, no piensa. Piensa. Con esa duda ya viene. También escuchando, si muchas veces aquí viene, escucha la palabra, un tiempo viene a la iglesia, luego su vida poco cambia. Después de venir a la iglesia, luego ya se aleja de la iglesia. Luego otra vez vive como igual que antes. Estas cosas, ¿no? Una vez, dos veces, varias veces repitiendo, ya no hay esperanza. Esta persona otra vez va a vivir. ¿Cómo va a vivir? Un tiempo va a venir a la iglesia, luego regresando, otra vez va a vivir. Ya. ¿Así piensan, no piensan ustedes? Nunca piensan eso. Sí, tal vez se está calculando ahora, ¿no? Esta pastora Andrés está chequeando mi corazón, tal vez. Entonces ustedes siempre va a venir, sí o sí va a venir a la iglesia, al culto con dudas. Entonces, cuando viene a la iglesia, hermanos, eso pido, escuchando, no entiende, tiene duda, sí o sí acercarse del pastor. Aquí pastor Rubén, también va a estar Adán. Luego también los seminaristas acercándose. Luego tengo esa duda, no entiendo. Luego escuchando a través de la palabra de Dios, va a tener. ¿Qué va a tener? La fe. Si tiene la fe, cree en la palabra, desde ahí todo va a cambiar. Amén, hermanos. Amén. Esta mañana también hablamos, los grupos de la iglesia, tenemos como explicando. En el principio se anima mucho, integra grupo Canto de Esperanza, grupo Coro Nueva Alegrías. Pero mientras ensayando, no cumple horario, ensayo, hay entre semana, hay, ¿sí? Tal día, desde 7 como hasta 7 trabaja afuera, 7:30, venir a la iglesia, ensayar 1 hora, 2 horas, luego ensaya, ¿verdad? ¿No? Luego, aunque no canta muy bien, pero canta bien en la iglesia entre hermanos, ¿sí? Luego también, aunque yo canto, yo escucho muy feo, ¿verdad? ¿No? Pero 1 mes, 2 meses, misma canción, varias veces cantando, mejora. Luego abre aquí, garganta también abre. Costumbra, ¿sí? Mejora. Entonces, sí o sí usted practicando todo puede lograr, todo. Clave es ensayar y practicar. Porque yo digo, yo soy testigo. Yo no bailo bien, hermanos. Sin cerveza nunca bailo. Sí o sí tomar con efecto de cerveza me daba mucha vergüenza. Si danza jamás. Pero sí o sí prestar ese poder de cerveza, ¿cierto? Olvida vergüenza. Entonces, pero yo entré al seminario. Entonces, creo que usted sabe, ex misionero temporal Cabezón, Sindongmin, ¿cierto? Fue mi compañero. Entonces, él es mi menor. Entonces, había un evento en Ayvaye. Me empujó mucho. Entonces yo nunca quería bailar, ¿verdad? ¿No? Entonces, como mi hermano menor se empujó, por eso bailamos. Y Patria Bolivia, ¿sí? Justo, y danza tradicional de Bolivia. Entonces, en el internet hay. ¿Cómo sale? Ese pañuelo, ¿cierto? Mi Patria Bolivia, ¿cierto? Practicamos bastante, salió muy bien. Cuando yo veo video, se me da mucha fuerza. Yo también puedo hacer. Y baila. Practicando, puede hacer. Entonces, coro Nueva Alegría viene
Ya, cantando, cantando, ¿va a mejorar? ¿O va a mejorar o no va a mejorar? Usted escuchando mejoró mucho, ¿verdad? ¿No? Mejoró mucho, mejora. Pero cuando eso hace, no puede cumplir a mi trabajo, mi casa, mis situaciones. Entonces no alcanza como el horario de ensayo. Entonces, ¿qué hace? ¿Sí? Una vez no participa. Entonces, cuando no participa, ay, me da vergüenza. Estoy perjudicando, ¿verdad? ¿No? Luego, ¿cómo piensa? Para no perjudicar al grupo Coro Nueva Alegría, mejor. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor? Voy a retirarme. Así ya, así piensa la mayoría. No solamente Nueva Alegría, luego de Canto de Esperanza. O sea, el grupo de Canto de Esperanza, ¿canta bien o no canta bien? ¿Canta bien o no canta bien? Canta bien, ¿verdad? ¿No? Entonces, miembro de Canto de Esperanza, cuando ve los públicos dando aplaudiendo, ¿no? Luego otra, ¿sí? Ya hablando, se siente más feliz, ¿verdad? ¿No? Pero entre miembro del grupo Canto de Esperanza también, ¿tiene problema, no tiene problema? ¿Cómo sabe? Usted creo que sabe, ¿no? Sabe, sí, usted sabe. Creo que tiene. Entonces, tiene diferentes situaciones. O alguien contra líder, ¿cierto? Líder es hermano Livio. Subencargado hermano Freddy. Entonces, tal vez un miembro contra líder, ¿cierto? Líder no sabe. Así ataca, ¿cierto? Ataca. Entonces, ¿tú qué sabe? Recién integró, ¿sí? ¿Qué sabe? Horario, ¿por qué no cumple? Aquí pastor iglesia está ordenado horario cumplir, ensayo, simulacro. ¿Qué sabe usted? Recién ingresó. Escúchame. Luego tal vez se presiona. Entre ellos muchas situaciones suceden, como entre matrimonio también, muchas situaciones. Cuando estas cosas suceden, pelea, discute. Después de pelear, ¿qué hace? Se siente mal, ¿cierto? ¿No? Luego decide, voy a hablar con líder o no voy a hablar. Voy a decir, me equivoqué, me enojé, ¿cierto? Ya hablar, ¿verdad? ¿No? Hablando, escuchando y puede solucionar. Pero la mayoría eso hace, no hace. No hace. Entre dos tal vez sigue pelea, no se puede solucionar. Entonces la iglesia tiene un orden, ¿cierto? Entonces entre nosotros no podemos solucionar. Vamos a ir, Pastor Rubén, Dios puso como un siervo de Dios. Porque a través de Pastor Rubén, Dios va a ordenar. Ya comentamos, luego ya vamos ante Pastor Rubén. Pastor Andrés viene. Pastor, así está nuestro grupo, Canto de Esperanza. No deja avanzar, peleamos, discutimos, me da rabia, no solucionamos. Entonces, Pastor Rubén, escuchando, ¿cómo va a hacer? Va a transmitir, ¿verdad? ¿No? Sí, mira, la palabra de Dios así está. Por eso usted sufre. Luego, escuchando la palabra de Dios, ahí cree. ¿Qué hace? Cree. Mi corazón muy alto, ¿verdad? Iglesia puso orden, horario, debe cumplir. Aunque 100% cumplir difícil, pero recibiendo corazón de Dios, de la iglesia, hacemos, ¿verdad? ¿No? Así se une ante la palabra de Dios. Por la fe, ordenar, luego puede solucionar todos los problemas. Amén, hermanos. Ningún problema hay que no puede solucionar, todo puede solucionar. Leyendo en la Biblia, dentro de la iglesia son hermanos salvos. Esa palabra puede entender salvos. O sea, todo lo que viene, participa, culto, no son salvos, ¿sí? Hoy en día no explica bien, directo, ¿sí? Porque no chequea. Cuando en el tiempo de COVID-19 ingresamos a Estados Unidos. Ingresando a Estados Unidos, ¿qué hace? Todo chequea, ¿verdad? ¿No? Sí, sacando sangre, luego analiza
¿Tiene COVID o no tiene COVID? ¿Tiene COVID? ¿Cómo hace? Cuarentena, un mes. Parece un cuarto solito ahí, encerrado. Igual, hoy en día cuando ingresa a la iglesia, ¿quién chequea? Usted en su corazón, ¿verdad? ¿No? Según la palabra de Dios. Según el evangelio, recibió la salvación. ¿Usted es salvo o no es salvo? En la iglesia chequea, no chequea. No chequea. Solo usted cristiano, sí, aleluya. ¿Usted cree en Dios? Creo en Dios. Sí, hermano, Dios le bendiga. Invita, ¿cierto? Lo considera como hermanos salvos. Pero bíblicamente salvos no es así, muy diferentes. Por eso primeramente hablamos, ¿no? Salvo, hermanos salvos, ¿qué quiere decir? Escuchar primero. ¿Qué escuchar? El evangelio. ¿Qué es el evangelio? Sí, explicando Jesucristo por qué murió. ¿Por qué murió? No por Jesucristo, por nuestros pecados. Hablando, nosotros deberíamos morir por nuestros pecados. Nosotros deberíamos recibir ese castigo. Pero Jesucristo murió por nuestros pecados. Luego, Jesucristo resucitó al tercer día, ¿verdad? ¿No? Conforme a la escritura. Se resucitó. ¿Qué quiere decir resucitó? Ya triunfó, ya venció la muerte. Ese nuestros todos pecados ya venció, limpió, perdonó. Eso creer, creyendo, ¿qué quiere decir? Antes yo pensaba, Jesucristo es mi Señor, mi Salvador. Solo dictando, hablando, yo creo en Jesucristo, soy salvo, así pensaba. Pero no es así, ¿verdad? ¿No? Esa parte puede entender, creer, escuchar el Evangelio, luego a través de la muerte del Señor Cristo, la resurrección de Cristo, solucionó nuestros pecados. Para siempre ese creer, creyendo esta persona, salvos. Siendo miembro de la iglesia, empieza la vida de creencias. ¿Ya ustedes también entendieron todos? ¿Todos creyeron? ¿Es el evangelio creyeron? Entonces ya muy claro, ya en sus corazones no hay pecado más. Sí, claro, amén. Sí, amén, gracias. Tal vez escuchando, aunque no puedo expresar, solo voy a nomás guardar, nada que sepa, ¿sí? Hacia alguien. No hay problema. Aún así, aún aquí, pastor predica, pero todavía, ¿sí? No puedo creer. Tengo duda, aunque pequeña, grandes cosas, tiene duda, pero no se preocupe, ¿sí? No se preocupe. Solamente antes de salir, ¿qué hace? Abrir. ¿Qué abrir? Nuestro corazón. Luego, pastor, o pastor Rubén, o evangelista Adán, o seminarista Ben, aunque antes mucha gente no podía decir, ¿verdad? ¿No? Pero por favor, solito vamos a entrar al baño nomás, ¿sí? Voy a explicar. Tengo duda de eso. Dice que no hay pecado. Entiendo, Jesucristo murió por mi pecado. Eso yo creo. Entonces, cuando murió, como todos mis pecados ya no puede tener más. Entonces, no puede cometer más pecado. Si comete pecado más, ¿y qué hace? Tengo esa duda. Entonces, explíqueme. Entonces, pastores, evangelista Adán, los seminaristas, va a explicar. Mientras usted escuchando, va a tener la fe. ¿Qué quiere decir? Va a creer. Jesucristo por eso. Ahora yo creo. No hay pecado. Gracias, yo puedo creer. Ahí creyendo, llegando la fe en su corazón. ¿Cambia o no cambia? Cambia todos. Desde ahí, Dios va a trabajar en su vida. Porque eso hablamos. Grupo hablando, perdón, ¿no? Grupo se canto de esperanza. Ahí vienes. Entonces fácilmente cuando discute esto, discutiendo, peleando, ahí piensa, creo que yo perjudico, no conviene, no estoy sirviendo bien, ¿sí? Entonces mi persona mejor. Luego piensa, ¿qué piensa?
Cada vez choca, pelea, no me acepta, ¿qué sirve? Luego, mejor, ¿qué mejor? Luego sale del canto de esperanza. Por eso usted ve, algún miembro entra y sale, ¿cierto? No solamente el grupo Canto de Esperanza. Luego nueva alegría, coro, nueva alegría también. Un miembro entra, sale. Ve, no ve. Porque ahí y los hermanos deciden, ¿verdad? No solamente esto, ustedes también para venir acá hoy en la mañana, para venir a la iglesia a culto 10 de la mañana, ¿sí? Voy a ir en ese horario o antes va a ir, pero para ir necesita mis hijos, ordenar en la casa, todo es pensando si da condición, no da condición para llegar acá temprano, 10 de la mañana. Da, no da la condición. Cuando no da, ¿cómo decide? Otro domingo nomás voy a ir más temprano. Otro domingo luego, ya hoy no quiere abandonar la mayoría, hermanos. Una vez pastor nos dijo a todos los ministros, entonces pastor, yo puedo hacer a ustedes, si son ministros, son pastores misioneros, ¿cierto? Entonces pastor un día dijo, voy a hacer a ustedes mejor pastores del mundo. Pastor, ¿qué dijo? Va a ser mejor pastor. Si un día Pedro toda la noche pescando, pescó, no pescó, no pescó nada. Ahí encontró Jesús. Jesús dijo a Pedro, ¿qué dijo? Yo haré pescador. ¿Qué tipo de pescador? Pescador del hombre. ¿Quién va a ser? Jesús. Jesús es quien es. Es el mejor pescador, ¿verdad? ¿No? Pescador, salvador, el mundo entero. Jesús salvó, mejor pescador. Entonces Jesús, sí, mirando a Pedro habló. Pedro, escucha bien. Yo voy a hacer, tú desde ahora, mejor pescador. ¿Qué tipo de pescador? Del hombre, antes de los peces, pero ahora del hombre. Cumplió a través de Pedro. Mucha gente salvó, ¿verdad? ¿No? Sí, salvándose. Como un pescador del hombre, Jesús hizo. Igual un día pastor nos dijo, usted escucha bien los ministros, yo tengo deseo, yo voy a hacer a ustedes mejor pastores. ¿Qué hace, pastor? Mejor pastor. Siendo pastor, pero no es común, mejor, super pastores voy a hacer. Entonces yo puedo hacer, dijo pastor, que pastor mismo ahora es super pastor, mejor pastor. Pastor viajando todo el mundo, predicando. ¿Quién puede hablar contra el pastor? Si no puede vencer, ¿cierto? ¿No? Sí, Dios trabajando grandemente. Entonces pastor habló, yo voy a hacer a ustedes pastores. ¿Qué tipo de pastores? Mejores. Entonces nosotros, amén, escuchando, estaba muy feliz. Imagínense, pastor va a hacer a nosotros mejor pastores, mejor pastor del mundo. ¿Quién nos va a gustar? Entonces después luego pastor dijo, sí, entonces para ser mejor pastor no es difícil, dice. Solo escucha. ¿Sí qué hace, hermanos? Escucha, porque pastor ya llegó. Pastor, mejor pastor. Sabiendo esto, ya quiere guiar a nosotros. Nosotros también queremos ser mejor pastor. Por eso, pastor quiere hacer mejor pastor a nosotros. Nosotros también queremos hacer. ¿Qué queremos hacer? Mejor pastor. En ese caso, muy fácil. Por eso, escuchar. ¿Qué dice? Entrenador.
¿Cuándo? El año 2002. Usted recuerda, creo que usted no va a recordar. No tiene interés. Corea no tiene interés. El año 2002, Copa Mundial. Si coreano primeramente entró, ¿verdad? ¿No? Sí, Copa Mundial. Sí, entonces hay mejor fruto, mejor resultados. Entonces, antes de suceder esto, en Corea cambiaron entrenador de fútbol, Siempre coreanos mismos entrenaban, que para comprar afuera otros países cuesta mucho inversiones. Pero Corea también tanto desea entrar a Copa Mundial, invirtió mucho dinero, invitó extranjeros, entrenador. Cuando vio los futbolistas de Corea mirando, luego ese entrenador habló. Problema es, no tiene buen resistencia no tiene, dice. Entonces los futbolistas, ¿qué hacen desde la mañana? Todo el día, ¿qué hacen? Corre, ¿cierto, no? Todo el día corriendo, y no podía entender. No tiene buena resistencia. Entonces, todo lo que hacemos, ¿qué es eso? ¿Sí? No puede aceptar. Futbolistas, ¿verdad? No hace ejercicio, ¿no? Duros. Pero ese entrenador habló. ¿Qué habló justo? Muy frágil, muy frágil. Por eso debe tener más resistencia, más resistentes que sea, ¿no? Más ejercicio, más correr. Pero en el principio no podía entender. Pero ese entrenador, entrenando según su plan, ¿cierto? Sí, escuchando. Los futbolistas escuchando según ese entrenador. Sí, ellos en el principio no podían pensar. Cuando teniendo buena resiste muy bien, corre, no se cansa. Durante 90 minutos, sin descansar, corre. Antes, sí, en el principio corre bien, pero pasando el tiempo, ¿se cansa o no se cansa? Sí o sí se cansa. Aunque viene pelota, pero no podía se meter gol, porque no tenía como fuerzas. Pero con ese entrenador, entrenando, aunque duros, teniendo buenas resistencias, ellos podía ver diferencias, aunque pasando el tiempo, tiene fuerza todavía, sigue corriendo luego y podía meter gol, ¿no? Y podía ganar. El entrenador, depende de entrenador. Entonces aquí el pastor nos dijo eso. Yo voy a ser buen pastor, mejor pastor. No se preocupa, ¿sí? Solo escuchando automáticamente va a ser mejor pastor. Todos escuchamos. Luego pastor dijo sobre usted contraataque, ¿escucharon? Contraataque. Eso habló contraataque. Ya, para ser mejor pastor no es difícil. ¿Sí? Escuchen bien, ¿verdad? ¿No? Cuando ahora escuchando la palabra de Dios, ¿sí? Dios va a trabajar, no va a trabajar. Ya, escuchando la palabra sí o sí, creyendo, teniendo la fe, Dios va a trabajar, no va a trabajar. ¿Sí? Eso piensa, ¿verdad? ¿No? Sí, pero cuando ya quiere trabajar, pero ya también ve situaciones. Cuando ve las situaciones, ¿qué piensan? ¿Cómo hablamos? El grupo Canto de Esperanza. Voy a alabar al Señor, voy a servir. Ya entró al grupos, pero mirando horario no cumple, luego poco de discusiones, mirando situaciones, ¿ya qué piensa? No puedo alabar al Señor, ¿verdad? ¿No? No puede trabajar Dios conmigo. ¿Qué piensa? Creo que Dios no va a usar mi persona. Soy un tropiezo, así pensando. ¿Qué quiere decir? Pensamiento, ya surge pensamientos. Entra, ¿verdad? ¿No? Pastor dijo, si o si usted escucha la palabra de Dios, cree, Dios va a trabajar. Pero sí o sí también, Satanás también va a trabajar. ¿Satanás cómo va a trabajar? ¿Satanás cómo va a trabajar? Pensamiento, como explicamos, ¿cierto? Sí o sí con ese pensamientos. Aquí
entre ustedes alguien tiene un miembro de Grupo Canto de Esperanza, integraron antes. En el principio, ¿con qué corazón integra? Entra. Voy a alabar, ¿cierto? Alabaré, aunque me falta mucho, pero ensayaré, alabaré. Dios me va a dar sabiduría. Dios me va a ayudar, pero Dios va a bendecir. Claro, hay dificultades, pero Dios va a solucionar. Con esa fuerza integra, ¿no? Entra. Pero ya mientras pasando el tiempo, encuentra, ¿qué encuentra? Situaciones, choques, discusiones, no cumplo horario. Entonces, ¿qué surge? Pensamiento, ¿verdad? ¿No? Así ya pelea. Pastor dijo, cuando surge ese pensamiento, como ping pong. ¿Usted sabe ping pong? Ping pong, ¿cómo hace? Golpea a otro lado, golpea, ¿cierto? Si Dios va a trabajar, Satanás mete pensamiento, tú eres tropiezo. Mira, no cumple horario, ¿cómo va a continuar? Retírense. Cuando ese pensamiento surge, ¿qué hace? ¿Otra vez? ¿Otra vez qué hace? Patea, no. A través de la palabra, Dios me va a ayudar. Claro, no cumplo bien. Claro, tengo esas situaciones, pero soy salvo. Dios me va a ayudar. Luego otra vez, ping pong, ¿verdad? ¿No? Contraataque. Eso enseñó pastor. Había así igual que esta mañana, hay hartos ministros estaban. ¿Cuántos estaban? Igual que ahora, hartos hermanos. Pero entre muchos ministros, todos escucharon. Pero solo uno, un pastor creyó. Solo un pastor, ¿qué hizo? Creyó, aceptó. Otros pastores, Dios va a trabajar, así todos salieron. Dios va a trabajar, si va a ser el mejor pastor del mundo, el pastor nos va a enseñar. Luego regresando a sus lugares, otra vez enfermedades, enemigos, situaciones, luego surgiendo mucho pensamiento. Todos aceptaron. ¿Qué aceptaron? Sus pensamientos aceptaron. Ay, no soy pastor, no soy buen pastor. Ay, ¿cómo va a ser? Eso otra persona nomás, sí. Luego, ¿qué hizo todos los pastores? Votaron enseñanza. Pero solo un pastor creyó. Creo que usted ya sabe, ¿no? Pastor Kim, ¿verdad? ¿No? Pastor Kim. Escuchando esa palabra, creyó. Sí o sí va a surgir pensamientos. En ese momento, antes yo aceptaba, pero pastor enseñó. ¿Qué enseñó? Ping pong. Contraataque, ¿verdad? ¿No? Ahí visito a la cárcel. Visitando cárcel, voy a dar conferencia. Nadie, ninguna cárcel quiere aceptar este pastor. Entonces surgió, ¿qué pensamiento surgió? ¿Cómo voy a dar la conferencia? Ninguna cárcel acepta, no acepta. No acepta. Pero pastor, ¿qué enseñó? No solo aceptar, contraataque ya. ¿Contraataque sabe? ¿Usted cómo hace contraataque? Cuando ya pelota viene, ¿cómo hace ping pong? Suavito, así hace. ¿Cierto, no? Para ganar. Toda la fuerza. Sí, igual. Palabra dice, no, Dios va a abrir a la cárcel. Así, pastor, eso creyó. Entonces, pastor enseñó, pastor Kim creyó. Aceptando cada momento surgía pensamientos. Entonces, en ese momento, pastor, mi pastor, ¿qué enseñó? ¿Olvidaron? ¿Qué enseñó? Esa palabra difícil, contraataque, mejor ping pong, ping pong, viene, ¿qué hace? ¿Acepta? Si acepta, pierde. Tiene que patear fuerte. Toda la fuerza, patear. No, ¿sí? Aunque ninguna cárcel me acepta, sí, mi pastor me enseñó, dijo, ¿verdad? ¿No? Dios sí o sí va a abrir. Luego así caminando abrió.
Corea, todas las cárceles de Corea abrió. No solamente Corea ahora, después, pastor dijo, ya todas las cárceles de Corea ya ahora dando conferencia, ahora todas las cárceles del mundo ya trabaja, dice. Imagínense viajar todos los países, ¿es gratis viajar? Entonces, pastor, eso surgió, dice, ¿verdad? ¿No? Sí, ¿cómo voy a dar la conferencia en diferentes países, las cárceles? ¿Puede dar, no puede dar? Ya, ¿puede dar, no puede dar? Ay, creo que, ¿cómo puede dar, hermanos? ¿Cómo puede dar? Pastor también pensó, si tampoco cubro mi pasaje en Corea, pero viajo a otro país, ¿quién va a cubrir pasaje? ¿Pasaje $100? No. Pero ahora, pastor, ¿viaja o no viaja? Viaja. 40 países. Todos los países, la área de cárcel abrió. Dios abrió. Entonces su pasaje, Dios cubre o no cubre. Imagínense, 40 países. Sí, un día habló, pastor, queremos invitar a Bolivia. Entonces, y hermano Andrés, no hay mi tiempo, no hay. Desde enero hasta diciembre, su vuelo, agenda está ya comprado. Imagínense, un año completo ya está comprado su vuelo, ¿sí? Esa fecha ya está comprado tal país, esa fecha ya está comprado. Muy ocupado. Ya, creyendo, Dios cumple o no cumple. Cumple. Más importante, entrenador. Depende del entrenador. Esta mañana usted tal vez piensa, soy frágil, no tengo deseo de servir, no tengo fuerza, ¿sí? Pero depende de quién, entrenador. Jesús dijo a Pedro, ¿qué dijo? Tú vas a ser, yo haré un pescador del hombre. Porque Jesús puede hacer, no puede hacer, puede hacer. Según esto, Jesús guiando a Pedro. Luego Pedro, escuchando esa enseñanza, esa guía de Jesús, sí o sí va a ser pescador del hombre. Problema, rechaza, ¿verdad? ¿No? Soy mejor que Jesús. Luego rechaza ya en ese momento ya. Difícil, problemas. Cuando el pueblo de Israel sacó de Egipto, sacando de Egipto, llevando a la tierra de Canaán, si Dios dirigió un camino desierto, un camino más fácil, más cerca, pero si cuando hace guerra, el pueblo de Israel por la guerra va a tener miedo, va a regresar. Por eso Dios otro camino, por desiertos, por Mar Rojos. ¿Han escuchado Mar Rojo? Ahí dirigió. Entonces, saliendo pueblo de Israel, ese Mar Rojo estaba de frente. Luego rey faraón de Egipto se arrepintió. ¿Por qué enviamos nuestros esclavos? 600,000 personas esclavos. ¿Por qué nosotros enviamos? Se arrepintió mandando soldados, caballos, carros, detrás del pueblo de Israel mandó. Entonces, el pueblo de Israel, ¿dónde está ahora? ¿Puede imaginarse ustedes? Ya, pueblo de Israel, ¿dónde está ahora? Frente del pueblo de Israel, ¿qué hay? Mar de Rojo. Detrás del pueblo de Israel, ¿quién está siguiendo? Sí, egipcios, soldados, carros, caballos. Entonces, en ese momento, Dios habló, ¿verdad? No, Moisés, tú tienes varos. Perdón, no es varos, varas. Tiene vara, extiende, ¿cierto? Luego camina. No había camino, ¿verdad? ¿No? ¿Dónde estaba camino? ¿Dónde estaba camino? ¿Había camino? ¿No había camino? No había camino. ¿Había? ¿No había el camino? Había, dice la Biblia, había. Solo no se veía en ese momento, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? ¿Pueden entender, hermanos? El camino había. Sí, muchas veces nosotros vemos situaciones,
No hay solución. Igual pueblo de Israel, ¿sí? No hay camino, pero Dios está hablando. ¿Qué está hablando? Extiende tú varas, camina, dice. Pero hay camino. ¿En dónde va a caminar? Sin camino. Pero Dios, ¿qué dice? Hay camino, camina. Pero mirando, no hay camino. En vez de camino, ¿qué hay? Hay mar. Ay, Dios quiere que nosotros muramos. Nosotros fracasemos. Eso tal vez malentiendes. Entonces, a través de Moisés extendió la vara, luego ya caminando abrió, ¿verdad? ¿No? Ya ahí había el camino. ¿En dónde había el camino? En el mar, escondido. Entonces usted también tiene situaciones ahora. ¿Hay solución? ¿No hay solución? Hay, solo usted no puede ver ahora, ¿verdad? ¿No? ¿Cuándo puede ver ese camino? ¿Sí? Extiende. ¿Qué extiende? Vara. ¿Qué quiere decir? Creer, la fe, ¿verdad? ¿No? Ya Dios va a abrir. ¿Qué va a abrir? Aunque no sé muy bien camino dónde está escondido. Parece ese mar abrir, ¿cierto, hermanos? Sí, ahí está caminos. La fe, confiando en Dios. Dios dice que ya caminé, no sé dónde voy a caminar. No hay camino. Frente es mar rojo, atrás soldados, ¿verdad? ¿No? Si entonces voy a ir a soldados de Egipto, me va a pinchar, sunchar, me duele más. Me prefiero iré ahogando, moriré, ¿cierto? En el mar. Ahí iré. Hay camino. ¿Abrió o no abrió? Abrió muchas veces en la iglesia. No sé, no hay Dios. Pero de esa misma manera, Dios, no sé por dónde va a abrir. Dios va a trabajar. Cuando extendió, Dios abrió. Amén, hermanos. Muchas veces hemos visto. Esta mañana usted también, tal vez solo se ve el mar rojo. Luego los enemigos con espadas quieren matar, perseguir. No hay solución. Pero Dios quiere hablar. Hay camino, hermanos. Amén. Camino escondido. ¿Cuándo puede ver? Por la fe, confiando en Dios. Dios va a abrir acá, no sé, ahí, aquí, allá, pero Dios va a abrir, no va a abrir. Va a abrir. Cuando caminando, ahí ya apareció. Y el pueblo de Israel caminaron. Luego los egipcios también siguieron. Todo el pueblo de Israel salieron del Mar Rojo. Luego otra vez Moisés vara, ¿cierto? Se extiende otra vez, cubrió. El mar recuperó. Todos murieron. ¿Quién murieron? Sí, los egipcios murieron. Ya Dios así guía, hermanos. ¿Dios cómo guía? Dios esa manera guía. ¿Cómo guía, hermanos? ¿Por qué tan fácil? Fácilmente no quiere guiar Dios. Todo lo que pedimos dando a nosotros, Dios tiene que hacer de esa manera. Dios guiando cada uno de nosotros así está hablando. Buscamos, ¿sí? Donde ahí está Éxodo, ¿sí, hermanos? Ya San Marcos marcando. Éxodo, ¿sí? Capítulo 15. El libro de Éxodo capítulo 15, el versículo desde (12). Éxodo capítulo 15, el versículo 12. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. 13 podemos leer juntos, hermanos. 13. Ya, 1, 2 y 3.
Ya, Dios cómo guía, conduce al pueblo de Israel, dice aquí la Biblia, con tu misericordia. Misericordia, esa palabra muy hermosa, hermanos, misericordias. Después de cruzar el Mar Rojo, Dios con esa misericordia guiándonos. Que considera, el pueblo de Israel cuando ve la guerra, teniendo miedo, rápido va a regresar a Egipto. Luego va a vivir igual que antes, como una esclavitud, esclavos. Ese deseando, satisfaciendo ese deseo de la carne. Una vida es miserable, esclavos. No hay esperanza. Sabiendo esto, Dios dirigiendo otros caminos, cruzando el Mar Rojo, luego desiertos. Entonces, cuando mirando el camino mal, los pueblos de Israel quejan, murmuran, ¿cierto? ¿No? En Egipto no hay nuestro sepulcro, por eso y sacaste de Egipto, aquí en este lugar como en este lugar desierto. Aquí desea que sea nuestro sepulcro. Entonces los pueblos de Israel mirando las situaciones, ellos murmuraban, quejaban. Cada momento Dios, ¿qué hizo? Cada momento a través de Moisés, cuando no hay agua, dio agua, ¿verdad? ¿No? Sí, en la roca saliendo, sí, aguas. Cuando no hay comida, pueblo de Israel, sí, murmuraban, quejaban. Dios, ¿qué hizo? Dios, ¿qué dio? Todo lo que pidieron, dio, ¿verdad? ¿Cierto, no? Hasta carne, hasta maná, comida, todo ha dado. O sea, aquí leyendo, ¿qué dice? Éxodo capítulo 15, 13. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Dios redimió. Dios en el corazón de Dios ya tiene. ¿Qué tiene? Misericordia. Aún sea feo, aún sea malo, aunque murmura, queja, pero Dios tenía misericordia. Luego llevando a la tierra de Canaán, ¿sí? Aquí, de parte de medio, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Un lugar Dios ha preparado, quiere llevar. Entonces, imagínense, nosotros llevaría pueblo de Israel, ¿sí? Cada rato queja, murmura hacia usted, ¿qué haría? Usted guiando a sus hijos, cada rato pide y ora, luego ya, ¿cómo va a hacer? Cada rato va a alzar la voz, ¿cierto? Va a salir fulcu. Pero imagínense tantas cantidades de pueblo de Israel, Dios llevando, ¿con qué corazón está guiando? Dice la Biblia, hermanos. Misericordia. Aún malos, da toda la necesidad. Dios quiere llevar, ¿sí? Morada santa, que viva felizmente. Por eso con tu misericordia está guiando. Pero hermanos, así Dios guiando de esa manera, Satanás también guía a nosotros contra Dios. Satanás, ¿cómo guía? ¿Cómo hablamos? ¿Olvidaron? Pensamientos metes. Por eso, desde capítulo 15 leyendo, ve, Dios, ¿sí? Con esa misericordia todo da. Pero pueblos, ellos confían, no confían en Dios. No confía. Israel, pueblo de Israel, no confía. Por eso cuando vea situaciones, cuando vea problemas, ellos si continuamente murmura, queja a Dios, ¿verdad? ¿No? Ya, entonces nosotros regresamos para terminar San Marcos esta mañana. San Marcos capítulo 9 hemos leído. Cristo estaba en el monte, luego se bajó. Bajando, la gente estaba. Luego hay entre las personas, una persona trajo su hijo que tiene problemas, espíritus inmundos.
Entonces ahí pidió a los discípulos de Jesús, pero no podía sanar. Por eso Jesús se bajó, luego preguntando, ahí ya habla, ¿verdad? ¿No? Pidiendo a Jesús. El versículo 17. Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, trae a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Entonces en este dilema ahora está. Cuando Jesús no estaba, los discípulos tenían esa situación. Entonces ya ahora Jesús se bajó. Luego ya versículo 19, y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Entonces Jesús, escuchando, y habló, ¿qué respondió? Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo? Entonces Jesús, estando juntos, luego mostrando, ¿cierto? Continuamente mostrando Jesús, Hijo de Dios. Jesús vino del cielo. Constantemente mostrando, ellos creen, no creen. Por eso, oh generación, ¿qué generación? Incrédula, generación incrédula. ¿Qué quiere decir? Yo estoy mostrado por su obra, por su palabra, toda la manera, pero esa generación cree, no cree. ¿Cree, no cree? No cree. Parecido, ese siglo, parecido. Tantas veces hablamos, ¿cierto, hermanos? Pero ¿cree, no cree? No cree. Por eso, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a soportar? Jesús tenía ese corazón, ¿verdad? ¿No? Luego, versículo 20. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echado espumarajos. 21. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde a niños. El versículo 22. Y muchas veces le echa en el fuego, en el agua, para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El versículo 22 leyendo, y problema, aquí sale, ¿cierto? Versículo 22 leyendo, ese padre trajo su hijo, muchacho, que tiene espíritu inmundo, no puede hablar. Luego ese espíritu inmundo, agarrando, sacude, espuma, luego no, se sufre. Entonces versículo 22, escuchando, tiene ese corazón, tiene ese padre de ese muchacho. ¿Qué corazón tiene? ¿Qué corazón tiene? Ya 22, ya otra vez vamos a leer, ya vamos a ver. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Ya su padre, ¿qué está pidiendo a Jesús? Ten misericordia. Jesús tiene, no tiene. Jesús ya sabía, ¿verdad? ¿No? Ya sabía. Entonces, como hablamos Éxodo, Dios cuando guiando al pueblo de Israel, ¿con qué corazón estaba guiando? Corazón misericordia. Dios ya sabía, pueblo de Israel muy rebelde,
rebelde, malos, queja, murmura. Aún así, Dios teniendo misericordia, ¿a dónde quiere llevar? ¿A dónde? Santa morada, que viva felizmente confiando en Dios, ¿verdad? ¿No? Igual, Jesús cuando mirando a ese muchacho, ya, ¿quiere sanar? ¿No quiere sanar? ¿Qué le parece, hermanos? Ya Jesús mirando a ese muchacho, ¿quiere sanar? ¿No quiere sanar? Ya siendo Jesús ustedes, siendo Jesús, hay un enfermo, usted ve, ¿quiere sanar? ¿No quiere sanar? Quiere sanar, ¿verdad? ¿No? Ese corazón de Jesús. Pero ese padre, ¿qué está pidiendo? 22, ¿qué está pidiendo? Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Sí, aparentemente no habló bien, ¿verdad? ¿No? Pero ya versículo 23, vamos a ver. 23. ¿Ustedes pueden leer juntos? Ustedes ya. 1, 2 y 3. Sí, Jesús, después de escuchar el corazón del Padre, Jesús respondió. ¿Qué habló a su Padre? Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Aunque habla bonito ese padre de muchacho, falta, ¿qué falta? ¿Qué falta? Ten misericordia, ayúdenos. Bonito, ¿cierto? Bonito habla, ¿cierto? Pero Jesús sabía, ese hombre falta, ¿qué falta? No cree en mí. Yo tengo misericordia. Voy a dar, voy a sanar. Pero eso falta. Eso no va faltando, Jesús dando lo que falta, guiando, enseñando, va a sanar. Amén, hermano, ¿no? Va a sanar. Por eso versículo 23 habló Jesús, le dijo, ¿qué dijo a su padre? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces, escuchando ese padre, entendió muy bien, captó muy bien. Después de escuchar de Jesús, ese padre responde muy rápido. ¿Qué responde? Vamos a ver, ¿no? Versículo 24. 24, ya, ¿ustedes pueden leer juntos? Ya, 1, 2, 3. Ya, ¿qué respondió? Me falta, no creía. Aunque me acerqué de Jesús, sé Jesús Salvador, Mesías, tiene misericordia, todo ahí me va a ayudar. Pero faltaba, no creía, ¿verdad? No creía. Jesús eso sabía. Eso me falta. Luego inmediatamente, ¿qué dijo? Señor, creo. Yo servía, ofrendaba, diezmaba, cantaba, ayunaba, venía, servía. Pero faltaba creer. Jesucristo murió. Limpió mis pecados todos. Creo. No tengo pecado. No hay. Falta creer. Jesucristo una vez siempre ya limpió nuestros todos pecados. Hoy en día muchas personas vienen a la iglesia, hace todo, ¿cierto? ¿No? De misericordia, ayúdeme, misericordia, ofrenda, llorar, cantar, limpiar. Todo hace, no hace. Hace. Pero una cosa falta. ¿Qué falta? No cree que es Cristo para siempre. No puede limpiar nuestros pecados. Jesús podía ver. Sí, incrédulos. Aún usted viene a la iglesia, escucha, ofrenda, sirviendo muy bien, pero falta. ¿Qué falta? Incrédulo. Falta. ¿Por qué no cree esto? Al que cree todo lo que es posible puede hacer, ¿verdad? ¿No? Todo lo que es posible, ¿cómo va a hablar? Usted tiene misericordia. Usted puede hacer, ¿verdad? ¿No? Puede hacer diferentes.
Por eso aquí versículo 24, escuchando, diferente manera habla. ¿Cómo dice? Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ¿qué dijo? Creo, ayuda a mi incredulidad. Creo, usted puede hacer. Soy incrédulo. Amén, hermanos. Ahí Jesús echó demonio inmediatamente. La gente pensaba, silencio ese muchacho, pensaba muertos. Pero Jesús levantó, ¿verdad? ¿No? Levantó. Hermanos, si aquí nuestra iglesia cuando viene, como en el principio hablamos, nuestra familia, amigos, todos queremos invitar a escuchar el evangelio. Poco falta, no hay mucha diferencia. Ser salvo, ser incrédulos, ver la obra de Dios, no ver la obra de Dios, no hay mucha diferencia. ¿Puede ver, hermanos? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Eso. Ese padre antes, ¿qué es? Ayúdenos de misericordia. Aparentemente, bonito habla, ¿cierto? Pero en su corazón creía, no creía. No creía. Pero después de escuchar es Cristo, cambió. ¿Cómo cambió? Inmediatamente. Ya, versículo 24. Ya ustedes, eso ya leyendo terminamos. Ya. ¿Encontraron? Ya, 1, 2 y 3. Ya, inmediatamente, ¿qué dijo? ¿Cambió o no cambió? Cambió, hermano, inmediatos. Igual, hermano, esta mañana, ¿sí? Solo nosotros vemos situaciones, luego aceptamos esos pensamientos. Se queda incrédulo, ¿verdad? ¿No? Ay, ayúdeme, ten misericordia. Pero mi hijo sufre. Pero cuando escuchando a Jesús, cambió. ¿Cómo cambió? Soy incrédulo, no creía, creó, ¿verdad? ¿No? Sí, cambió, ¿verdad? ¿No? Entonces ahí Jesús sanó, podía ver diferentes. Esa mañana, hermanos, nosotros también, no es difícil, ¿sí? Puede quedarse incrédulo. O también, ¿cómo es? Hombre de la fe, ¿verdad? ¿No? Ver la obra de Dios. No hay mucha diferencia, ¿cierto, hermanos? Solo igual que ese hombre. ¿Qué respondió? ¿Qué dijo? Creo, ¿verdad? ¿No? Sí, yo creo. Jesús puede hacer. Usted tiene ese corazón misericordia. A Jesús esa parte puede ayudar, puede abrir, puede solucionar. Luego, creyendo Dios sí o sí va a trabajar, manifestar en su vida. Esta mañana hasta aquí nosotros compartimos. Primero, oramos. Orando, luego el presente. Hoy día es Santa Cena, ¿no? Disculpe, hoy día es Santa Cena. Si nuestra iglesia siempre, primer domingo del mes, realizamos, ¿no?, una ceremonia de recordar Santa Cena. Por eso para el pan, hermano René Calle va a orar. Luego para el vino, hermano Rubén Ancalle va a orar. Entonces, primero invitamos a hermano René Calle. Oremos, hermanos. Dios Padre, Señor, agradecidos por un día más que usted nos permite recibir la gracia y la misericordia, Señor, y también sostenernos por medio de su palabra, Señor. En este día, una vez más recordamos, Señor, el servicio de la Santa Cena, tomando el pan, que es símbolo de su cuerpo entregado por causa de todos nuestros pecados. Por esa voluntad, todos nosotros, la humanidad entera, recibe perdón eterno, salvación, vida eterna. Así, Santo Señor, recordamos hoy y tomamos esto en memoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándole gracias. Así oramos. Amén.
luego los guías de zona, ¿no? Tenemos 29 zonas. Cada zona tiene guía. Los guías de zonas pueden adelantar. Luego aquí en adelante los guías de zonas pueden servir. O mientras ustedes recibiendo el pan es solo un recuerdo, hermano. Tal vez algunos piensan eso tomando es la salvación, pero no es salvación, es una ceremonia, un recuerdo. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. ¿Ya todos recibieron el pan? O tal vez recibiendo el pan tiene peso, carga. Todavía yo no recibí la salvación, no tengo la fe. O algún hermano dice no hay pecado, pero yo todavía tengo pecado, me siento condenado. Entonces en ese caso puede pasar, no hay problema, ningún problema. Por eso cuando terminando el culto, ahí acercándose, como explicamos, ¿no? Pastor Rubén, Evangelista Adán, los seminaristas. Tengo duda, eso explicando, expresando, usted rápido va a tener la fe, como hoy, ¿no? Inmediatamente escucha y cree, puede tener. O tal vez entre los hermanos no recibieron a alguien, el pan está, no recibieron, no pasó en mi lugar el pan. Ya todos ya recibieron, ¿no? Sí, está bien, gracias. Entonces, los guías tal vez falta, hasta subguía, ¿no? Puede servir cuando falta, puede organizarse. Para el vino, hermano Rubén Ancalle va a orar. Oremos, hermanos. Señor Padre, tú nos permites siempre reunirnos, Señor, a escuchar tu corazón, Padre. Es un día muy especial, Señor, porque hacemos recuerdo hoy cómo ofreciste tú, Señor, a tu Hijo, Señor, para el perdón de pecados, Señor. Este vino representa, Señor, su sangre que nos limpió del pecado, Señor. Señor, muchas gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor, que tienes a cada uno de nosotros, Señor. Te agradezco, Señor, te agradecemos por ese amor y por esa misericordia hacia nosotros, Señor. Todo esto te lo agradezco, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevo el
Sí, esa ceremonia es recordar. ¿Sí? Por el Evangelio recibimos la salvación, por la fe, creer. ¿Sí? Única manera. Pero algunos dicen tomando el pan, el vino, hasta el bautismo es la salvación. Alguien pregunta, pero no es la salvación. Bíblicamente, la salvación es creer en el Evangelio. Jesús murió por nuestros pecados. Al tercer día resucitó para justificar nuestro pecado. Ya está perdonado para siempre. Eso, por eso hoy día es recuerdo, porque los hermanos salvos olvidan, solo dedica por nuestra necesidad. Entonces, por lo menos una vez al mes, primer domingo en nuestra iglesia, a ese pan, ese cuerpo de Cristo fue molido por mi maldad. Jesucristo, su cuerpo fue derramado por mi pecado, ¿sí? Recordar. Luego nuevamente vivir para el Señor. ¿Sí? Mientras viviendo para el Señor todo va a cubrir, bendecir en nuestras vidas. Pero falta creer eso, falta siempre, falta creer. Hasta su vida nos ha dado, porque no va a cubrir mis necesidades. Falta creer. Creyendo, entonces Dios inmediatamente va a trabajar, va a ver. O entre los hermanos también atrás, que no recibieron el vino, levanten la mano. Entonces los guías de zonas, los obreros van a pasar. ¿Todos ya tomaron el vino? Ahí atrás falta, ¿sí? Atrás poco falta. Luego, como hablamos todavía, no tiene esa certeza, no se preocupe, no es malo, tampoco es vergüenza, ¿sí? Solo cuando termina, acercándose, pastores, evangelistas, seminaristas, o expresar, tengo esa duda, no entiendo. Luego preguntando, rápido, ustedes también pueden tener la fe. Sí, gracias. Entonces, todos ya recibieron y anuncio, hermanos, ¿sí? Anuncio.